bienvenidas a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Son días tan intensos, con tantas ilusiones, con tanta esperanza, que combaten el miedo que se trata de colar. Y por eso hemos querido traer hasta nosotros, hasta ustedes, a un hombre que es el escritor más relevante de nuestras tierras, quizás hoy día, y un hombre que marcó un hito también en la lucha por la libertad y la democracia, porque irrumpió en Managua cuando las fuerzas sandinistas lograron derrotar a la dictadura, a la cruenta dictadura somocista, en julio de 1979. Yo creo que es un lujo tener a Sergio Ramírez con nosotros, en estos momentos sobre todo, porque Nicaragua de una u otra manera se introdujo en nuestra elección, porque también en América Latina hay una encrucijada entre dictadura y democracia, unas dictaduras que, a diferencia de antaño, son igual de cruentas, pero no tienen tanques en la calle, tienen paramilitares y dejan más víctimas que antaño y también desaparecidos. Bienvenido, Sergio, a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Muchas gracias, Mónica. Siempre es un gusto estar al habla contigo. Muchas gracias. Bueno, Sergio Ramírez fue acusado ahora por Daniel Ortega y su mujer, que es la vicepresidenta Rosario Murillo. Fue acusado ahora, hace muy poco, de incitar al odio y la violencia, lo vinculó con planes de desestabilización del país, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos. Unos dineros que usted recibe para hacer uno de los festivales de artistas, escritores, intelectuales y periodistas más importantes, ¿no? Centroamérica cuenta. Bueno, todo este rosario de delitos me los imputaron a mí, pero nunca tienen ninguna variante cuando se los imputan a todos los acusados. Muchos de ellos están en la cárcel. Hay 40 de estos acusados por los mismos delitos. Este es un patrón político, un patrón judicial que no varía y por lo tanto se convierte en un simple pretexto. Son delitos inventados por leyes ad hoc. Y por jueces que él controla. De defensa de la soberanía nacional, de castigo de patria. Son unos delitos que bien pudieron haber sido creados durante la dictadura de Pinochet. No encuentro yo ninguna diferencia entre la dictadura de Ortega y la dictadura de Pinochet en este sentido. Son dictaduras poco imaginativas y que lo que usan es la ley como instrumento de represión, no importa lo absurdo que parezca. Bueno, pero no, dictaron una orden para detenerlo después de haberlo interrogado y para allanar su casa. Pero no pudieron arrestarlo porque usted debió emprender la ruta del exilio. Ahora, lo que arriesgaba usted eran 15 años de cárcel con esas leyes ad hoc que ha hecho Ortega y Murillo y con jueces y una fiscalía que él controla porque tiene el poder total, ¿no es así? Bueno, los fiscales, los jueces, los policías, solo son operadores del poder de la pareja presidencial. Cuando se dice fiscalía, uno no puede imaginar una instancia que toma sus propias decisiones, o cuando uno quisiera recorrer a la Corte Suprema de Justicia de amparo, no existe ese amparo, porque todo depende de las órdenes políticas que los jueces reciben. Hace poco un juez un juez de segunda instancia se le ocurrió admitir un recurso de un partido al cual le habían quitado su personalidad jurídica, el partido Ciudadanos por la Libertad, y al día siguiente ese juez fue sustituido, su casa allanada,
Es decir, esto es un ejemplo para que veas cómo la independencia de poderes solo es una palabra, papel mojado que está en la Constitución. Es decir, todo depende de un solo poder político, de una sola mano represiva. En 1977 la familia Somoza lo acusó a usted ante jueces también sobre los que tenía el control de delitos muy similares, pero usted luchaba contra una dictadura criminal. Junto a Daniel Ortega, el mismo que hoy lo acusa a usted de esos casi mismos delitos. Qué paradoja, ¿no? Bueno, en América Latina la historia se repite. No, como se dice clásicamente, convertida en comedia, sino que se repite la tragedia, ¿no? La tragedia se repite en tragedia. Para Nicaragua, un país tan pequeño y tan pobre, es trágico que hayamos sido siempre dominados por dictaduras. La de Somoza duró medio siglo, y con esta reelección que se acaba de inventar, Daniel Ortega ya cumpliría casi 30 años en el poder, es decir, más que cualquiera de los miembros de la familia Somoza. De manera que Nicaragua parecería un país condenado a las dictaduras militares, pero obviamente ningún país está condenado para siempre a no tener democracia. Y la gran esperanza es que en Nicaragua hay una resurrección democrática, como estoy seguro que la habrá. Quiero llevarlo a evocar la entrada de las columnas sandinistas a Managua el 19 de julio de 1979, a las fiestas que siguieron al día siguiente en la Plaza de la Revolución, con miles y miles celebrando el fin de una tiranía que impuso la muerte en cada rincón de Nicaragua. ¿Qué le producen hoy esas imágenes? Pues mucha nostalgia, mucha tristeza de ver cómo el esfuerzo, el sacrificio de todo un pueblo por derrocar a la tiranía ha quedado en nada. Y aquellos sueños de la revolución se hundieron, fracasaron, y ahora lo que se repite, como te decía antes, una nueva dictadura. Es decir, pensar en aquellos años de fulgor, ¿no? Aquellos años de entusiasmo, una revolución hecha por jóvenes, muy jóvenes, de que tantos años después volveríamos a caer en una dictadura como la que combatimos entonces, hubiera sido un sueño perverso, un sueño maléfico, pero la realidad es que la revolución no es culpable de haber engendrado un nuevo dictador. Es decir, ha habido una apropiación del poder usando los símbolos de la revolución, que cada vez se desgastan más. Es decir, el discurso de aquellos años repetido en boca de Ortega ahora suena a una verdadera farsa. Es decir, todos aquellos valores, aquellos ideales por los cuales luchamos. Cuesta creer que Dora María Tellez, mujer guerrillera, ícono de la lucha contra la tiranía de Somoza, esté presa por Daniel Ortega, ¿no? Y en una cárcel en pésimas condiciones. Bueno, en un estado total de aislamiento, como lo está también Hugo Torres, que es otro comandante guerrillero. Sí, claro. Hugo Torres y Dora María Tellez formaron el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, que fue uno de los grandes hitos heroicos de la revolución, que puso de espaldas a Somoza, que arrodilló a Somoza. Y luego Dora María Tellez tenía 23 años cuando comandó las tropas guerrilleras que tomaron la ciudad de León. Y por el hecho de que la ciudad de León pudo ser liberada antes que Managua, es que los miembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que reponía a Somoza, pudimos instalarnos en la ciudad de León y proclamar a León como capital provisional del país mientras entrábamos en Managua. Y Hugo Torres además había participado en otro comando guerrillero anterior,
que había tomado la casa donde uno de los ministros de Somoza celebraba una fiesta y estaban ahí había altos militares, altos funcionarios de Somoza, familiares, y a cambio de la liberación de estos invitados, lo que el comando guerrillero pedía era la liberación de los prisioneros políticos, y Hugo Torres estaba a la cabeza de ese comando. Perdón, y entre esos presos... de la cárcel a Daniel Ortega. Porque entre esos presos estaba Daniel Ortega, ¿no? Y entonces ahora el liberador de Daniel Ortega está preso por Daniel Ortega. Pero ninguno de los dos opuso resistencia, siendo jefes guerrilleros, siendo un hombre y una mujer que fueron íconos de la lucha guerrillera. Ninguno de los dos opuso resistencia. ¿Cómo se lo explica? Porque la verdad es que en Nicaragua existe la conciencia de que la lucha armada terminó para siempre, de que la resistencia con las armas frente a otra dictadura ha sido un verdadero fracaso histórico, porque lo que hizo fue llevarnos a otra dictadura, una revolución que toma el poder por las armas, corre el riesgo de que algún caudillo de esa revolución, en base al prestigio de las armas, se quede para siempre en el poder, como que es lo que pretende Daniel Ortega. Entonces, no solo en el espíritu y en el ánimo de gente muy aguerrida, muy curtida, como la María Telles, como Hugo Torres, está este espíritu de la resistencia cívica, muy enraizado, sino en todos los sectores de la oposición a la dictadura, porque en las cárceles hay presos de todo pelo, color y tamaño. Hay antiguos líderes guerrilleros, dirigentes de partidos políticos, candidatos presidenciales, banqueros. Está preso el presidente del gremio empresarial del país. Está preso el presidente ejecutivo del banco más importante del país, así como está presa Dora María y está preso Hugo Torres, de manera que hay una muestra de toda la sociedad nicaragüense en la cárcel. El 18 de abril de 2018 empezó una protesta que estremeció al poder, y por eso que el régimen de Ortega y Rosario Murillo desencadenaron una brutal represión que dejó más de 400 muertos. Hay 15 mujeres, 27 del total de las víctimas que se conoce eran niñas, niños o adolescentes. No ha habido justicia. ¿Cómo es posible que un régimen, que un movimiento revolucionario como los sandinistas degenere hasta esta situación? Pero no el movimiento revolucionario como tal, es decir, algunos individuos de ese movimiento. Daniel Ortega no representa ya la revolución. Daniel Ortega es un dictador, junto con su esposa, como cualquier otro que hayamos conocido en la historia de América Latina, independientemente que sea de izquierda o de derecha. No es esta una revolución de izquierda que se apoderó del poder y en nombre de ideas de izquierda se ha quedado tratando de consolidar un proyecto económico y social en desprecio a la democracia. Al contrario, este es un gobierno muy neoliberal, que recibe respaldo continuo del Fondo Monetario Internacional, que su principal fuente de ingresos ahora son los exiliados, los emigrados, que son los que envían sus remesas a Nicaragua. Es decir, es una política económica despiadada la que existe en el país. Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. El 60% de la población vive en estado de pobreza. El desempleo, el empleo informal domina las relaciones laborales, de manera que en Nicaragua no ha habido en manos de Ortega, ningún proceso de transformación económica y social que nos ayudara a decir, bueno, este hombre es un dictador, pero está transformando el país. Ni siquiera eso. Pues, discúlpeme, Sergio, ¿cómo se explica entonces
que una parte de la izquierda de América Latina no quiere entender que en Nicaragua hay una dictadura que no tiene nada que ver, nada, son los escombros de la revolución sandinista. ¿Es negacionista esa izquierda? Yo creo que eso que queda muy claro en la actitud del Partido Comunista de Chile, que ha contradicho la posición del candidato presidencial que se ha pronunciado en contra de Nicaragua, en contra de Ortega y a favor de las libertades y la democracia en Nicaragua. Yo le agradezco a él mucho que me haya mencionado a mí a la hora de solidarizarse conmigo, con mi exilio. Y esta contradicción que se cree en Chile es la misma que la izquierda anquilosada, que la izquierda tradicional crea en otras partes, como el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? Que parecería que son ideologías que viven asentadas en los años 50, en los años 60, en plena Guerra Fría, y que no representan para mí la modernidad de lo que tiene que hacer la izquierda. Para mí la izquierda siempre ha implicado ideas de cambio, de desafío, de presentar ideas de un mundo nuevo. Pero cuando a mí lo que la izquierda me ofrece es un mundo viejo, un mundo completamente cancelado, que ya no tiene ninguna posibilidades de ser alternativa política, o que representa una dictadura tan sanguinaria, y yo soy capaz de defender esa dictadura sanguinaria porque esa dictadura se llama de izquierda, a mí me parece que soy bastante obsceno. Pero parece que no es monopolio de la izquierda chilena, porque el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, que es miembro del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que libró una batalla épica en los años 80, ¿no? Y que subió al poder en 2009, está prófugo de la justicia por malversación de fondos públicos, millones, por corrupción. Vive exiliado en la Nicaragua de Ortega. O sea, hay otros dirigentes de esos movimientos revolucionarios de los 70 y de los 80 que prometieron terminar con la desigualdad, con la injusticia, con la pobreza, y que se convirtieron en corruptos. Bueno, El Salvador es un ejemplo patético en este sentido, ¿no? Es decir, cuando los acuerdos de paz de Chapultepec se alcanzan a comienzos de los 90, ha corrido muchísima sangre en El Salvador, ha habido una gran confrontación, y los acuerdos de paz pues vienen a fijar una nueva etapa para un país tan polarizado como El Salvador. Y se da el excelente ejemplo de que la izquierda y la derecha se ponen de acuerdo, pero no hay una izquierda y una derecha cualquiera, sino una izquierda y una derecha que estaban armadas y se combatían entre ellas. Se ponen de acuerdo y tratan de ofrecerle al país una nueva perspectiva que se va agotando en la medida en que estas dos grandes formaciones políticas, Arena en la derecha y el FLN en la izquierda, incurren en los mismos vicios de siempre, en el clientelismo político, en la corrupción, en las trampas legislativas, electorales, hasta que pierden tanto prestigio que dan paso a una figura como la de Bukele, que se presenta como el gran salvador frente al desastre que significa el hundimiento de la institucionalidad en El Salvador. Entonces, ¿quién representa a Funes? Funes representa a otro presidente corrupto que lo que hace es irse a Nicaragua, refugiarse allá. Con su dinero. Siendo un presidente de la izquierda, y obtiene la nacionalidad nicaragüense y se puede burlar de la justicia salvadoreña desde el refugio que Ortega le da. Estas complicidades son de la política más tradicional en América Latina y no corresponden, como te decía antes, a esa idea de transformadora y liberadora y de ejemplo ético que para mí debería significar la izquierda.
y que le dan paso a aprendices de tiranos como es Bukele, ¿no? Hoy día en El Salvador. Claro, le dan los pretextos. Le dan los pretextos porque frente al desprestigio que estas fuerzas tienen, Bukele aparece como el gran Salvador, y cuando Bukele entra con el ejército a la Asamblea Nacional, pues desgraciadamente la gente aplaude, y cuando Bukele destituye a los jueces de la Corte Constitucional, la gente aplaude también. Y estos son las tragedias que tienen los sistemas políticos en América Latina, que los abusos de poder, la concentración de poder en una sola mano pueda ser aplaudida y pueda contar con respaldo popular. En Nicaragua en este momento yo decía que hubo más de 400 muertos en 2018, que no hay justicia. Ahora hay más de 100 presos políticos que están aislados, que no se sabe en qué condiciones están. Durante el discurso de festejo de su reciente quinta elección, Ortega llamó hijos de perra de los imperialistas yanqui a los 7 aspirantes presidenciales a los que metió preso. O sea, fue una elección presidencial absolutamente viciada, no democrática, manipulada. ¿Cuál es la salida? ¿Se ve alguna salida para este régimen que no le importa enfrentarse a la OEA? Ahora está diciendo, le están pidiendo a Ortega, le están pidiendo, entre comillas, que se salga de la OEA. ¿No le importa la condena de la Unión Europea? Bueno, fuera de que en este violento discurso Ortega llamó hijos de perra no solo a los candidatos presidenciales, sino a todos los presos, entre los cuales están, otra vez repito, Dora María Tellez y Hugo Torres. Pero yo creo que la soberbia que da el poder y esta voluntad del poder para siempre, que hace que una persona se cree invulnerable no solo a las circunstancias políticas internas y externas, sino a su propia edad, ¿no? Porque Ortega es un hombre que se acerca a los 80 años y sin embargo él cree en la eternidad, en el poder, porque se sigue religiendo, y esto ya pasa más al terreno de la novela que al terreno de la realidad. Pero yo creo que el discurso agresivo de Ortega lo que demuestra es miedo, porque él lo que ha provocado es un aprendiz de brujo que ha desatado fuerzas que él no calculaba. Es decir, 60 países en el mundo han desconocido esta elección, incluyendo 25 países de América Latina, todos los países de la Unión Europea. No le conceden ninguna legitimidad a la elección, y ahora, frente a la perspectiva de que Nicaragua pueda ser declarada fuera del tratado de la OEA, está tomando la iniciativa de salirse él mismo de la OEA, lo cual me parece que es un paso suicida. Porque el hecho de que el cerco se cierre sobre Ortega es algo que ahora le debe estar importando mucho, y cada vez sus reacciones serán más violentas dentro de Nicaragua frente a esta perspectiva de aislamiento total que tiene en el mundo. Ahora la consecuencia es de que si los países que declararon ilegítimas las elecciones en Nicaragua y por lo tanto no deberían acreditar embajadores en Nicaragua, ese es el siguiente paso. Si no tendrían por qué tener embajadores frente a un gobierno al cual le niegan toda legitimidad. Por lo tanto, el aislamiento va a ser peor, cada vez más agudo, y la pobreza cada vez mayor. Sí, pero yo creo que va a haber un momento en que la agudización de la situación es lo que va a traer el cambio. Es decir, yo creo que va a ser imposible no pagar un precio por recuperar en Nicaragua la democracia. Uno de los periodistas más influyentes del continente, John Lee Anderson, refiriéndose a Bolsonaro y Trump, expresidente de Estados Unidos y presidente de Brasil, dijo:
Lamentablemente, esta es la hora de los patanes. Han entendido cómo explotar sentimientos, los más xenófobos, racistas, sexistas, misóginos e incultos de la gente, para crear una base política, utilizando herramientas de consumo masivo y también las nuevas tecnologías de comunicación, para construir efervescencia y una base política nueva. De esto que describe John Lee, ¿cuál es para usted, el peligro más real que se visualiza en nuestra región? Bueno, yo creo que, para empezar, yo quisiera decir, Mónica, que ninguna de esas reglas que también establece John Lee Anderson es aplicable a Ortega. Es decir, el discurso de Ortega no permea a la sociedad. La sociedad está cansada del mismo discurso antiguo, anquilosado. Nicaragua es un país muy joven. El 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Muchos de los que deberían haber votado en estas elecciones y no lo hicieron porque las elecciones fueron una farsa, ya nacieron en este siglo. Entonces el discurso de Ortega suena hueco y lejano. No apela a la imaginación ni a la credibilidad de nadie. Y según una encuesta de Sid Gallup que se tomó un mes antes de las elecciones, solo el 19% de los electores se propondría votar por Ortega y el 65% declaraba que votaría por cualquiera de los candidatos presos. Es decir, son los que tenían todo el prestigio político, las personas que estaban encerradas ahí por el hecho de haber en algún momento dicho que podían representar una representativa para Ortega. Entonces el discurso de Ortega es violento, agresivo, antiimperialista, está dirigido a su propia base, que es una base muy reducida. Y es en base a la fidelidad de esa base que él sostiene su poder, porque es una base violenta. Es una base dentro de la cual se encuentran los paramilitares, los policías, los miembros del ejército que le son fieles, y para amedrentar a los empleados públicos que están obligados a seguir el camino de esta lealtad, porque si no pierden sus empleos. El Estado es el mayor empleador que existe en Nicaragua. Sergio, una de las cosas que iguala a Daniel Ortega con otros tiranuelos o aprendices de tiranos del continente es que identifica a la prensa, al buen periodismo, ¿no? Al periodismo independiente, crítico, como su enemigo principal. De hecho, en Nicaragua allanaron y quisieron terminar con El Confidencial, del hijo del gran ícono de la prensa libre, Pedro Joaquín Chamorro. Estamos hablando de Carlos Fernando Chamorro, que también tuvo que salir al exilio, como otros medios independientes que han emergido y que han surgido con una fuerza increíble. ¿Qué cree usted que puede hacer el buen periodismo en este momento en condiciones de persecución y de asfixia? Seguir la conducta que los periodistas en Nicaragua están siguiendo, que es muchos trabajar desde el exilio, otros desde la clandestinidad. Ahora ningún periodista firma una nota en Nicaragua. Hay un acuerdo de que todas las notas son anónimas. Muchos periodistas están escondidos dentro del país, otros han huido a Costa Rica, pero los medios siguen funcionando. Es decir, la facilidad de la comunicación digital hace que muchísimos medios sigan llegando a la gente. En lo que yo llamo un periodismo de las catacumbas, porque en los años últimos de Somoza, cuando Somoza mandó a prohibir las radios, cerrar las estaciones de televisión, los periodistas desde los altares mayores de las iglesias informaban de las noticias. La gente se congregaba en las iglesias a escuchar las informaciones de las investigaciones y de las noticias
que los periodistas tenían que dar. Está ocurriendo hoy lo mismo. Este es un periodismo de las catacumbas, solo que las iglesias son los medios digitales que entran desde cualquier parte y eso es lo que el régimen en Nicaragua no puede evitar a menos que decretara un gran apagón de Internet, que tampoco lo puede hacer. Entonces este es un periodismo de resistencia, un periodismo ejemplar, que lo ejerce confidencial y los medios que dirige Carlos Fernando Chamorro, lo ejerce el diario La Prensa, porque el diario La Prensa, que dejó de imprimirse porque le negaron la provisión de papel en la aduana, retuvieron el papel y al día siguiente fue ocupado militarmente. El diario La Prensa se sigue publicando en las redes. Hay que tener coraje para eso, ¿ah? Sí, y muchos periodistas están en Costa Rica, están en otras partes, otros están dentro de Nicaragua, pero el periódico se sigue haciendo como que no hubiera pasado nada. Y lo mismo ocurre con periodistas como Carlos Fernando Chamorro y otros muchos que están dirigiendo sus medios desde el exilio. Sergio, a pesar de ser usted uno de los periodistas más importantes, premiado con el Premio Cervantes, uno de los más importantes, que hoy día recibe distinciones en todo el mundo, usted dedica gran tiempo a la Fundación Gabriel García Márquez, a la Fundación Gabo. De hecho, usted fue uno de sus grandes amigos. Usted y su esposa fueron grandes amigos de García Márquez y su señora Mercedes. ¿Por qué dedica ese tiempo a una fundación destinada a levantar el periodismo de excelencia en América Latina? ¿Cuál es su misión ahí? Yo creo que de la fundación desde que nació la Fundación García Márquez ha pasado muchos años. Más de 25. Ya son 25 años, pero si uno hace una revisión hacia atrás se da cuenta del cambio cualitativo que el periodismo ha tenido en América Latina gracias a la Fundación García Márquez. Es decir, han sido decenas de periodistas jóvenes, muy jóvenes, los que han sido entrenados allí en el periodismo serio, investigativo, en la ética periodística, en este principio que el periodista nunca se rinde y siempre hace una labor de resistencia, cualquiera que sean las circunstancias. Los premios que la Fundación otorga tienen un gran prestigio también en la lengua, y en portuguesa, en la lengua española. De manera que para mí ha valido mucho la pena el tiempo que hemos invertido, Mónica, en prestar nuestro concurso a la Fundación. ¿Y la pérdida de García Márquez qué significó para usted? Pues muchísimo. Perdí un amigo, un gran escritor y un hombre que estuvo siempre pendiente de los problemas más acuciantes de América Latina. Pero yo creo que la sobrevivencia de su obra literaria y de su trabajo en la Fundación, a la cabeza de la Fundación García Márquez, para mí, pues siempre me dicen que valió la pena haber sido su amigo, que valió la pena haberlo conocido. Sergio, cuando mira lo que pasa en Nicaragua, usted estuvo luchando contra esa dictadura siendo muy joven. Por lo tanto, dejó la literatura a un lado. Después estuvo 10 años en ese gobierno. Se lo quiero preguntar con total honestidad. A su edad, 79 años, ¿no siente que esos años fueron un fracaso? No, yo creo que la vida está tejida de toda clase de experiencias. Algunas veces se fracasa, otras se tiene éxito. Mis años de la revolución no los considero como un fracaso, fue un gran enriquecimiento personal. Para mí, yo no me explico mi vida sin los años de la revolución. No me arrepiento de los años que perdí de la escritura por dedicarme a la revolución, porque es un proyecto en el que yo creía. Entré en él de joven
pensando que era posible transformar un país, que era posible traer justicia e igualdad a un país tan pobre. Eso no pudo ser posible, pero eso no me quita lo bailado. Si volviera a tener la misma edad entonces, seguramente volvería a hacer lo mismo. ¿Esos ideales siguen vivos? Sí, sin ninguna duda. Para mí los ideales de justicia, de libertad, de democracia, de que los más pobres tienen el derecho de sentarse en el banquete de la civilización, son ideas que para mí permanecen inconmovibles. ¿Cómo ve a la distancia el proceso que se inició en Chile a partir del estallido social del 18 de octubre del 2019 y que culminó con esta constitución que están escribiendo, esta nueva constitución que están escribiendo de forma inédita? 155 personas elegidas democráticamente, paritaria, hombres y mujeres iguales y con participación de los pueblos indígenas. Para mí eso me parece una enorme experiencia, una experiencia muy envidiable que toda esta agitación en las calles haya terminado de verdad en el llamado a una asamblea constituyente que le pueda dar al país una carta fundamental que reponga la vieja carta de Pinochet que nunca ha dejado de estar en juego. Se va a abrir una gran oportunidad para Chile. Y yo creo que el hecho de que, pese a todas las tormentas, la democracia y la institucionalidad puedan sobrevivir en Chile, pero también esta es una muestra de que la voluntad de la gente es la que va a decidir hacia dónde quiere ir. Y esto es lo envidiable para mí, es decir, de que tantos años he vivido una dictadura y quisiera alguna vez tener una oportunidad como la que tiene Chile de ir a votar y que mi voto sea respetado. Qué importante y emocionante lo que dice Sergio. Quiero votar y que mi voto sea respetado. Una cosa tan simple y que en muchos países de América Latina está en peligro, no por tanques quizás ni soldados, sino que porque hay una manipulación de la sociedad y una industria de noticias falsas que atenta contra la democracia de una manera corrosiva, brutal, ¿no? Sí, pero la democracia tiene sus mecanismos para defenderse. Y yo creo que mientras los votos sean bien contados, habrá esperanzas de que la democracia sea la herramienta que nosotros necesitamos. Cuando yo pienso en que frente a la democracia la alternativa es la autocracia, pues me quedo 1000 veces con la democracia. Yo creo que ahora la gran lucha en Nicaragua y en América Latina es entre democracia y dictadura. Y yo creo que en Nicaragua la lucha contra la dictadura la vamos a ganar. Sin embargo, esa lucha, que me parece que esa es la contradicción y el enclave más cierto que hay en América Latina entre democracia y dictadura, la lucha contra esas dictaduras ya no tienen la impronta que tenían en los 70, que era la lucha armada. No, pero yo creo que los pueblos han aprendido a que se puede cambiar por medio del voto. Y es posible, la constituyente en Chile ya nos lo demuestra, ¿no? Que el voto tiene el poder de llevar a la gente a donde quiere ir. En muchos países la pureza del voto, la transparencia del voto se da por descontada. Y esa es la gran diferencia con países como Nicaragua. En el Perú, en medio de una gran polarización, ya visto, por unos cuantos miles de votos se decidió la presidencia y estos resultados fueron respetados, a pesar de las conspiraciones que de la cárcel hacía Montesinos para falsificar los resultados. Por muy frágil que sea el gobierno que tiene Perú hoy, es un gobierno constitucionalmente electo que alguien ha pensado 2 veces antes de querer derribarlo. Y así mismo la experiencia se va repitiendo a lo largo de América Latina. Sergio, tú te has dicho que nunca lo van a callar, que su palabra no la van a asfixiar.
Y ayer, en un conversatorio del Festival Gabo, hablaba del compromiso de los intelectuales. Para usted es indisoluble ese compromiso y el que los intelectuales tienen su deber, ¿no? Que yo en la conversación con Martín Caparrós le decía que yo desde adolescente me acostumbré a la idea de que vida pública y ejercicio de la creación literaria vienen a ser una misma cosa. Es decir, yo podría ser un escritor que se calla, y yo no tengo nada en contra de los escritores que se callan. Hay escritores muy buenos que no dicen una palabra sobre los problemas políticos o sociales de los países. Eso no les quita nada como buenos escritores. Pero yo sí asumí desde el principio un compromiso de que yo soy un escritor que escribe y habla, y que está pendiente de los problemas acuciantes que tiene América Latina y que tiene mi propio país, y que yo me siento obligado a expresarme sobre esos problemas fuera de las páginas de mi obra literaria, no necesariamente lo que yo escribo como ficción, sino que tengo ese deber ciudadano. Adiós, muchachos, ¿qué es? Bueno, es una despedida de mis años de la revolución, yo diría muy sentimental. Es un libro de memoria donde yo pongo en blanco y negro los años que viví apasionadamente. Es un libro muy sentimental para mí, por eso tiene un nombre de tango, Adiós, muchachos. Sí, a eso quería llegar, porque Sergio, es imposible despedirme de usted, porque usted está pegado con la identidad del pueblo. Entonces me acordé de una frase que anoté, en que usted dice: esto de la inspiración, que en tiempos postmodernos parecería ser palabra maldita por vergonzante, no es más que la caza furtiva de las palabras precisas y de las combinaciones felices de palabras que en las canciones seguirán surgiendo desde abajo, desde el Olimpo del Arrabal. Sí, yo creo mucho en el Olimpo del Arrabal. Toda la creación musical de América Latina viene desde abajo, ¿no? No viene de los salones iluminados, sino que viene de la penumbra, de los conventillos, de las cantinas, de los bares, de los prostíbulos. Es ahí donde se ha creado la gran música popular de América Latina, de los más grandes tangos a los más grandes boleros. Y es igual que la Odisea y la Ilíada. Llevan el nombre de un ciego que andaba cantando por los atrios de los templos, Homero, pero es una creación colectiva a lo largo de los años, de gente anónima, de criados, de arrieros, de esclavos, que fueron construyendo estas historias. Y es lo mismo que pasa con nuestra música en América Latina. Con nuestra música y con nuestra identidad, finalmente, ¿no? Nuestra identidad es eso, ¿no? Nuestra identidad... yo siempre me siento muy orgulloso de donde vengo. Yo vengo de una familia de músicos pobres. Y yo aprendí, junto a los ensayos de la orquesta de mi abuelo, que tocaba tanto música sacra como música popular, el valor que la creación tenía viniendo de abajo. Ellos eran compositores, mis tíos y mi abuelo, de boleros, de folk trucks y de valses, y escribían sus propias letras, a veces algunas de ellas muy ingenuas, otras muy apasionadas, pero yo vengo de allí y me siento contento de reconocerme de dónde vengo. Y de una madre maestra. De una madre maestra y de un padre muy lleno de humor. Así que la severidad de mi madre y del humor de mi padre, que yo estoy hecho. Qué bonita ha sido esta conversación con Sergio Ramírez Mercado. Me quedo con su potente y sencilla palabra del poder del voto en democracia, de ese voto que cuando se hace con convicción y en libertad puede producir los cambios que tanto anhela nuestro continente. Me quedo con su humor,
me quedo con su ingenuidad y sobre todo me quedo con su pasión, que lo hace a sus 79 años y desde el exilio seguir iluminando a los intelectuales, a los jóvenes de su país y de América Latina, pero también al periodismo de nuestras tierras que trata de preservar la democracia ante todo. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días. ¡Viva la esperanza!